Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a comenzar con nuestra serie de conversatorios sobre Oaxaca, que organiza el Instituto Huelti para Estudios Oaxaqueños. El- en esta ocasión tenemos la coordinación entre el Instituto Huelti y nos acompaña también Ronda Brulot, que es investigadora de la Universidad de Nuevo México. Ella nos alberga en Zoom para poder hacer esta transmisión en vivo. Agradecemos al equipo de trabajo para realizar esta transmisión. El día de hoy nos acompaña la doctora Lourdes Alonso, quien nos hablará sobre los señores del viento, y el moderador César Tránsito, que nos acompañará para dar respuesta y dar el seguimiento a este conversatorio. Los dejo con ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradezco la invitación del Instituto Huelti para Estudios Oaxaqueños por permitirme moderar este conversatorio. Para mí es un honor, en primero, pues que me hayan invitado a fungir como moderador, pero también hacer la presentación a una amiga, la doctora Lourdes Alonso Serna, que pues tuve la fortuna de conocer ya hace algunos años allá en la Universidad del Mar, en el campus Huatulco. Eh, Antes de hacer la presentación formal, quisiera explicar cuál va a ser la mecánica de este conversatorio. La doctora Lourdes va a tener alrededor de 20 minutos para que haga su presentación. Posterior a eso, yo le indicaré cuando el tiempo haya concluido y después abriremos una sesión de preguntas y la intención pues es hacer justamente lo que dice esta actividad, tratar de hacer una conversación, en este caso con la doctora Lourdes, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Pues procedo a hacer la presentación. La doctora Lourdes Alonso Serna es doctora en Geografía Humana por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. También es maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad del Mar, en el campus Huatulco, adscrita al Instituto de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son ecología, política de la energía eólica, geografía de las energías renovables, formas de circulación del capital a través de la naturaleza y teoría de la renta. El tema que hoy nos presenta para abrir este nuevo ciclo, el ciclo del año 2021 para los conversatorios del Instituto Huelti, lleva por título Señores del Viento. Entonces, adelante, Lourdes, te escuchamos con interés. Muchas gracias, gracias por la tan linda presentación y sí, es un verdadero placer estar en un foro como este. Bueno, pues el día de hoy he preparado una breve presentación en la que estoy presentando algunos de los resultados de mi investigación doctoral sobre la ecología política del viento en el Istmo de Tehuantepec. La presentación la he titulado Los Señores del Viento, Energía Eólica y Conflictos por la Renta de la Tierra en el Istmo de Tehuantepec. Y yo básicamente quiero conversar sobre un conflicto que no ha generado mucho interés en la academia. La energía eólica ha sido un megaproyecto de gran impacto socioambiental en Oaxaca y ha suscitado un gran interés entre académicos, activistas políticos, pero los estudios se han centrado particularmente en estudiar los episodios de conflicto, de resistencia entre sectores de las comunidades locales con el Estado y en cierta medida con las empresas eólicas, resistencia a la instalación de parques eólicos. Y sin embargo, hay 22 parques eólicos operando en la región. Y entonces, un poco tratando de no repetir lo que ya muchos otros tantos investigadores en México y también del extranjero han hecho sobre este tema,
yo detecté que el tema de la renta de la tierra es un tema fundamental para entender cómo es que se han instalado las empresas eólicas y para entender también por qué hay algunos sectores en el Istmo, en la región eólica, que se pronuncian por la instalación de estos parques eólicos. Entonces, sobre esto hoy voy a hablar. Bueno, en términos generales, pues México es un país que tiene un gran potencial de energía eólica. Tenemos varias zonas ventosas en el país. En el norte del país, ahora, por ejemplo, destaca el estado de Tamaulipas, que es donde más parques eólicos se han estado instalando después de Oaxaca. Pero Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, fue la primera región en México donde se desarrolló este tipo de energía a nivel comercial y a un nivel de densidad realmente muy amplio, muy brutal. En Oaxaca al día de hoy hay 22 parques eólicos, como yo ya lo había comentado, y con una capacidad instalada de casi 3,000 megawatts. Aun cuando ahora hay otros estados como Tamaulipas o inclusive como Yucatán, donde también ya se están instalando parques eólicos, Oaxaca continúa siendo el estado donde la concentración es mayor, ¿no? Pero si miramos justamente el mapa que les pongo acá, pues vemos cómo esta geografía de la energía eólica pues es amplia en el territorio nacional y está en plena expansión. Ese también es un tema que hay que destacar. En el Istmo de Tehuantepec, los parques están instalados en 5 municipios, que son municipios donde la población zapoteca predomina. Estos son los municipios de Juchitán, El Espinal, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio y Asunción Ixtaltepec. En esta imagen les estoy poniendo un mapa elaborado para mis estudios doctorales y donde lo que les quiero presentar son dónde están instalados los parques eólicos. Espero que se vea mi cursor. Estas líneas rojas, naranjas que se ven, creo que son naranjas, son las líneas donde van los aerogeneradores, ¿no? Y en amarillo pongo, acá destaco los ejidos donde están instalados. Algo que es fundamental en esta charla es hablar de la tenencia de la tierra. En amarillo están los ejidos y en el centro, que es como en una cuadrícula amarilla, esa es una zona en disputa que de facto es hoy una propiedad privada y que se corresponde con el distrito de riego número 19, un distrito de riego que fue construido en la década de los 50 y 60 del siglo XX. Entonces, bueno, están en 5 municipios, aunque el potencial eólico pues rebasa a estos 5 municipios, pero bueno, por ahora, en esta primera fase de desarrollo eólico, el tejido eólico, digamos, se ha concentrado aquí. Este es otro mapa de geocomunes. El anterior no lo hice yo, pero lo hicieron para mí y yo diseñé o dije como lo quería. Este es un mapa de geocomunes, es un colectivo que se encarga de hacer mapeo ante distintos megaproyectos o en distintos megaproyectos, y este también es un mapa muy interesante donde mezcla, lo que pasa es que aquí mezcla los proyectos, futuros proyectos eólicos con los parques eólicos que ya están construidos. Ajá, estos que espero que vean mi cursor, que tienen el número 29 y 30 y 31, estos todavía no existen, por ejemplo. Bien, entonces, como ya les había comentado, hay movimientos sociales que han manifestado una oposición muy justa ante la instalación de parques eólicos.
no hablaré yo hoy de ellos. De hecho, yo quiero hablar de los ejidatarios y propietarios privados, pequeños propietarios que aceptan la instalación de parques eólicos. Y quiero destacar que cuando uno se acerca al terreno es complicado definir a los sujetos agrarios. Hay una gran cantidad de personas que poseen la tierra en el istmo y que no necesariamente se dedican a las actividades primarias, a la agricultura, a la ganadería. Ajá. De hecho, y como parte de un proceso de desagrarización que no es nuevo en México, la tierra en el istmo pues ya no está teniendo usos primarios. La actividad predominantemente hoy para la tierra en estos 5 municipios que estoy comentando es en primer lugar hoy la energía eólica y en segundo lugar la ganadería. De hace ya varias décadas la agricultura ha dejado de ser la actividad primordial. Y por el contrario, cada vez hay más personas que poseen tierra que se dedican a otras actividades. Hay muchos maestros, por ejemplo, que poseen tierra, ingenieros que trabajan en Pemex, que pueden estar trabajando en Salina Cruz o que van a Minatitlán o que van a alguna de las otras ciudades petroleras en Veracruz. Comerciantes, es decir, hay una gran cantidad de personas que poseen la tierra y que ya no necesariamente están obteniendo recursos o están haciendo una actividad que les genere recursos a partir de la tierra, ¿no? Y esto es importante señalarlo para entender por qué aceptaron los contratos eólicos. Uno de los resultados de mi trabajo de campo es que los dueños de la tierra, ya sea ejidatarios o propietarios privados, encontraron en las rentas de la energía eólica una forma de poder complementar sus ingresos. Ajá. Y esto los motivó a aceptar contratos de arrendamiento que son adversos, ajá, y donde han tenido que estar presionando a las empresas para obtener incrementos en las rentas. Espero que tenga todavía tiempo, no puedo ver mi reloj. Brevemente voy a hablar de algunos conceptos que guían mi investigación. Aquí, bueno, no me voy a enmarañar en la teoría, pero sí es importante pues destacar que estoy teorizando sobre la renta de la tierra desde los estudios marxistas. Ajá. Entonces acá les pongo una definición de lo que es la renta para Marx. Ajá. Y que él decía en el volumen 3 del Capital, escribió que la renta es una parte de la plusvalía que produce el capital y que recae en el propietario. Ajá. Y este propietario puede tomar esa renta debido a que tiene un monopolio sobre la tierra o sobre un espacio en específico. Ajá. Entonces, esta definición de renta nos hace referencia inmediata a la propiedad privada. No me voy a detener mucho en estas diapositivas para hablar más bien del caso de estudio, pero en los últimos años han predominado ya también varios análisis que retoman las discusiones sobre la renta, pero para tratar de entender otras formas de comodificación de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, algunos trabajos están incorporando esta teoría de la renta para tratar de entender lo que son los pagos por servicios ambientales, por ejemplo. Ese es el trabajo de Roman Feli, quien señala que las unidades de carbono que se crearon en el protocolo de Kioto, lo que crean son, de alguna manera, derechos de propiedad que permiten a quienes los poseen poder extraer una renta o una parte de un valor generado en alguna otra actividad productiva para
para preservar ciertas áreas, por ejemplo. Entonces, están viendo estas formas de comodificación de la naturaleza, perdón, como formas de extracción de renta. Pero también quisiera destacar que la renta no es solamente una relación económica, no es solamente una relación de intercambio ni una forma de circulación del capital. La renta es eminentemente una relación social, y es una relación social marcada por el conflicto entre, lo vamos a ver en unos minutos, entre los dueños de la tierra y el Estado y las empresas. Y también otro elemento que quiero destacar es que en ese conflicto, los sujetos envueltos en ese conflicto están marcados por una determinada comunidad política y cultural. No voy a detenerme mucho en esto, pero los sujetos agrarios a los que yo estoy estudiando en mi doctorado y hasta ahora, pues ellos son partícipes de una cultura política del corporativismo, y entonces ahí yo trato de incorporar lo que implica ese corporativismo en términos de procesos de control para obtener cierto consenso, cómo eso sirve para que finalmente haya una aceptación de parques eólicos. Hasta ahí me quedaré. Bueno, y entonces hay dos conflictos que yo quiero destacar en el día de hoy. Uno es el relacionado con la tenencia de la tierra en el istmo. Y bueno, en los 5 municipios donde están instalados los parques eólicos hay 2 tipos de tenencia de la tierra que han estado en permanente conflicto. También esto hay que señalarlo. Por un lado tenemos los ejidos, que se crearon a principios del siglo XX, entre la década de los 30 y la década de los 40, se hizo el reparto de las haciendas en la región. La hacienda Santo Domingo, por ejemplo, se repartió y se crearon ejidos. Y esos ejidos son el ejido Santo Domingo, ejidos en el municipio de Asunción, Ixtaltepec, y también el ejido La Venta, que pertenece hoy a Juchitán, y La Ventosa. Entonces, están estos ejidos. Pero también hay un conflicto que es complicado de entender, y que es el conflicto de los llamados bienes comunales de Juchitán. Pero los bienes comunales de Juchitán el día de hoy se dividen en 3 municipios, que son los municipios de Juchitán, de Unión Hidalgo y del Espinal. De acuerdo con estudios, de acuerdo con registros agrarios, de acuerdo con los archivos agrarios, Juchitán a principios del siglo XX, la Junta Agraria le pidió a Juchitán que iniciara los trámites para titular los bienes comunales de Juchitán y transformarlos en ejido. El municipio de Juchitán se negó a ello porque el municipio manejaba todos los temas relativos a la tierra dentro de su jurisdicción y no quería renunciar a esa atribución. Esto lo ha estudiado una historiadora francesa, los nombres siempre se van a ver ahora, perdón, Aurelia Michel. Ella va a ver los archivos catastrales en Juchitán y ve cómo el municipio desde principios del siglo XX controla la tierra y cómo es que se va gestando un mercado local de tierras entre los mismos zapotecos de Juchitán, pero que hay transferencia de tierras y el municipio va permitiendo todo esto. Es hasta la década de los 50 cuando se crea el distrito de riego que se va a generar un conflicto, porque una tierra que se podría sembrar con el riego durante todo el año, se convierte en una fuente de codicia, por decirlo de alguna manera, y entonces hay un proceso en el que
actores locales, es decir, los propios juchitecos o los propios pobladores de estos 3 municipios, porque, repito, los bienes comunales de Juchitán se extienden en 3 municipios, ellos aceleran este proceso del mercado local de tierras y empiezan a acercar la tierra y creo que ya me falta, ay, espero tener tiempo porque la verdad es que no estoy viendo. Sí, tienes alrededor de 5 minutos, ¿no? Ah, ok, bueno, ya no tengo mucho. Bueno, entonces, estaba yo comentando que el distrito de riego va a propiciar la acumulación de tierra por parte de los mismos habitantes de estos 3 municipios. El Estado intenta controlar un poco este proceso, inclusive se habla de procesos de especulación sobre la tierra, y lo trata de controlar y crea un ejido. Pero este ejido se crea en 1964, pero los mismos pobladores de los 3 municipios, quienes ya, no todos los pobladores, los que ya tenían la tierra como en posesión individual, se oponen a este ejido y se crea una situación muy ambigua donde legalmente la tierra es ejido, pero de facto hay un mercado de tierras sobre él. En la década de los 70 hubo un conflicto, se gestó el movimiento conocido como la COSEI, y una de las reivindicaciones de la COSEI era detener la apropiación individual de la tierra. Pero, bueno, esto no se logró, y para fines del siglo XX, cuando las empresas eólicas empiezan a llegar a hacer prospección para las futuras centrales eólicas, intentar ver cómo es el régimen de la tierra, intentar comprar. Ellos quisieron primeramente comprar la tierra. Pues había una situación digamos, poco clara. En términos jurídicos se le llama que no había certeza jurídica sobre la tierra. Pero de facto, la tierra en el distrito de riego ya es, pues está en posesión individual. Voy a volver a mi mapa. Más o menos en la década de los 90 empieza también el proceso en esta región para certificar los ejidos. Esta zona amarilla que ahora estoy señalando, donde claramente, donde nunca, no hubo disputa y todos aceptaban que eso era ejido, estos ejidos pasaron por este proceso de titulación para poder tener cada uno de los ejidatarios un título individual y asimismo poder arrendar o vender o hipotecar la tierra, las parcelas. En esta otra zona del distrito de riego era mucho más difícil hacer ese proceso de regulación, ese proceso de dar los títulos privados, por este conflicto que les he comentado, porque legalmente la tierra era ejido, pero de facto, inclusive además, desde la década de los 70, en esta zona desaparecieron los comisariados de bienes ejidales. Entonces, no había ninguna autoridad local que hiciera, que respaldara la existencia ahí del ejido. Cuando pasó el procede en esta otra zona ejidal, se saltó lo que había en el distrito de riego. Pero cuando llegan las empresas eólicas y cuando están ya es inminente construir los parques, las empresas demandan al Estado que haya títulos de propiedad privada. Por eso esto lo estoy retomando porque, de nuevo, si hablamos de la renta de la tierra, una condición necesaria para la renta de la tierra, la renta capitalista de la tierra, es que la tierra sea privada. Y entonces, es a partir de un acuerdo político entre el gobierno del estado de Oaxaca con los dueños de la tierra en estos 3 municipios y con las empresas eólicas que el gobierno del estado de Oaxaca decide emitir los títulos de propiedad privada. Legalmente tendría que haber sido la Procuraduría Agraria, pero los interesados, en este caso los dueños de la tierra y las empresas, no querían revivir el tema del ejido. Entonces le piden al gobierno de Oaxaca que lo haga. Aquí pongo rápidamente una entrevista que yo realicé.
Y bueno, voy a leer parte de ella. Dice, en 2006 muchas empresas que habían llegado ya habían contratado tierras, pero el problema es que la gente solo tenía contratos de compra-venta, no había escrituras y los empresarios no se sentían seguros. Le pedían al gobierno que se regularizara la tierra y el gobernador decía que no se podía, que iba a ser un proceso que podía llevar años y quién sabe qué conflictos sociales. Lo que hizo el gobierno del estado fue privatizar, pero desde el estado de Oaxaca, porque si son tierras de propiedad social le corresponde a la federación llevar ese proceso. Entonces, ahí llegaron a un acuerdo, pusieron una oficina del registro público de la propiedad para regularizar los terrenos y empezaron a escriturar. Entonces, bueno, este es el primer tema, ¿no? La forma a partir de la cual se hace la propiedad o se da ya como carta absoluta de propiedad privada a la tierra en esa región es a partir de ese acuerdo político. Ajá. Pero también destacar que ha habido un conflicto de por lo menos medio siglo por la tierra en este distrito de riego, en el distrito de riego particularmente. Ahora, el segundo conflicto del que les quiero platicar, y espero poderme extender unos minutitos, es el relativo a la cantidad de rentas que se les paga a los ejidatarios y pequeños propietarios y los conflictos por su distribución entre ellos mismos. Y bueno, pues cualquiera que haya abierto un periódico y encontrado una nota sobre esto, siempre va a encontrar el tema de los bajos pagos que se hacen a los ejidatarios y a los propietarios. Y eso es muy cierto. Pero los propietarios han sido... han buscado el incremento de estas rentas y lo han hecho a partir de la creación de grupos que se llaman comités. Dentro de cada polígono eólico, es decir, dentro de cada parque eólico, hay alrededor de 100, a veces 150 ejidatarios o propietarios, porque hay muchos de ellos que tienen 2 o 3 hectáreas. Un parque eólico puede tener unas 3,000 hectáreas. Entonces, hay muchos ejidatarios y propietarios en cada una de estos parques y es complicado para ellos negociar con las empresas. Las empresas siempre dicen, pues no podemos hablar con todos, ¿no? Entonces, se han creado estos comités de propietarios que son grupos de máximo 10 personas que han negociado, que han entablado una relación directa con las empresas eólicas para incrementar las rentas. Pero cuando estas negociaciones con las empresas no han sido positivas para los ejidatarios y propietarios, estos usan ahora sí que la fuerza de todos y bloquean. Entonces hay una mezcla de negociación y bloqueos en estos procesos de renegociación de rentas. Y entonces estos actores han incrementado las rentas que les pagan las empresas. Siguen siendo muy bajas, sobre todo en relación con lo que las empresas generan de ganancias, pero se han incrementado considerablemente en el transcurso de una década o 15 años quizá ya. Acá brevemente les pongo los pagos que se hacen. Las rentas que pagan las empresas eólicas son derecho de viento. Derecho de viento tiene una racionalidad técnica, pero los propietarios y ejidatarios entienden que se paga derecho de viento en una parcela donde no hay infraestructura eólica, donde no hay una turbina, donde no pasa un camino, donde no hay un cable subterráneo. Ahí se paga derecho de viento. Y ese derecho de viento es el pago como más bajo, que se hace por hectárea anualmente. Alrededor, ahorita en el 2020 les estarán pagando unos 8,000 pesos de derecho de viento anual por hectárea. Otro tipo de pagos son las afectaciones permanentes, así se les denomina, pero es donde está una turbina eólica, donde hay un camino, por ejemplo, u otro tipo de infraestructura, una subestación, por ejemplo, se paga distinto. Y esas afectaciones permanentes, pues se pagan más alto y de hecho los propietarios y ejidatarios quieren todos que les toque una turbina eólica porque entonces recibirán más rentas. Y además,
los ejidatarios y propietarios han logrado negociar bonos anuales. La mayoría de ellos son bonos en especie donde les dan fertilizantes, por ejemplo, materiales de construcción, semillas. Ahí, bueno, depende del arreglo entre los ejidatarios y propietarios y las empresas. Pero los comités de propietarios, que son los que negocian, pues están siempre muy cuestionados por el número mayor, ¿no? Por todos aquellos que no están directamente negociando. Y ahí es donde yo creo que entra este tema de las formas de control corporativo para entender para entender cómo es que los comités se crearon. Espero que me pregunten esto ya propiamente en la siguiente sección, porque ahora no puedo profundizar, pero bueno, estos comités, los miembros del comité se autonombran a sí mismos, ellos negocian con las empresas y además resulta casi siempre que son los que han tenido alguna experiencia política, algunos han participado en los partidos políticos, otros han sido dirigentes de sindicatos, otros hay algunos que son caciques, y son los que tienen más tierra. Entonces ahí hay una relación siempre en tensión entre los ejidatarios y propietarios porque no todos tienen la misma capacidad de influencia. Aquí pongo una cita de uno de estos propietarios que me hizo un recuento crítico de lo que son los comités, y este propietario dice, esto es como la política, la gente sabe de antemano quién va a ser el candidato y va a ganar las elecciones. Aquí es lo mismo, ya sabíamos que esta persona, el líder del pueblo, se iba a poner en el comité. También sabíamos que la empresa haría los tratos con él y no con todos nosotros. Ahí. Otro propietario en el mismo municipio me dice, en este municipio hay personas que han sido líderes, también son propietarios. Sobre todo son los mayoristas, es decir, son los que tienen grandes extensiones de tierras. Entonces, entre 2 o 3 de ellos se conforma lo que es el comité y empiezan a visitar a sus vecinos y a otros propietarios y los invitan. Entonces, pues primero se organizan, o sea, es un líder popular, pero con propiedad privada, e invitan a otros propietarios a integrarse. Ya brevemente, les quiero pasar, antes de las conclusiones, un propietario en Juchitán dejó muy claro lo que es la renta para él. Y me pareció genial lo que él me dijo, o sea, genial en el sentido de que entendía muy bien de qué va la renta. Y este propietario en Juchitán me decía, para mí cosechar viento es generar un ingreso, cosechar viento se está volviendo dinero. A lo mejor no cosecharé maíz, perdón, ahí me faltó un acento, ni sorgo, pero estoy cosechando viento y eso se vuelve un ingreso para mí. Esta es la definición de la tierra, la que hacía Marx en el volumen 3 del Capital. Es la plusvalía que el propietario puede extraer simplemente por tener un título de propiedad, ¿no? Bueno, ya, conclusiones. Espero que no se hayan dormido. Entonces, es importante saber que es a partir de la propiedad privada de la tierra que el viento se puede hacer escaso y en consecuencia se puede comodificar. Entonces, la propiedad privada, la obtención de títulos privados, es la condición fundamental para comodificar el viento. Y en el Istmo, este proceso de la propiedad privada de la tierra ha sido un proceso sumamente conflictivo. Pero con la llegada de las empresas eólicas, los títulos son necesarios para que los posesionarios de ella pudieran obtener rentas. Ahora, también quiero destacar que los propietarios tienen un papel activo en la asignación de la tierra para el uso eólico. Eso es algo que en general no se dice. Y por último, los comités de propietarios que se constituyen como intermediarios con las empresas. Bueno, pues estas relaciones entre comités y los propietarios que no forman parte del comité, pues siempre son relaciones marcadas por el conflicto. Bueno, entonces lo dejaría ahí. Voy a dejar de presentar. No me pase tanto tiempo.
Gracias. No, estuvo perfecto, Lourdes. Muchas gracias por esta presentación que, pues por lo demás estuvo muy interesante porque, bueno, uno pensaría que hablar de complejos energéticos eólicos, pues son benéficos para detener, entre otras cosas, problemáticas, por ejemplo, de solventación de energías eléctricas, por ejemplo, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? La crisis eléctrica que está en el norte del país. Y otra, pues, en beneficio del medio ambiente, ¿no? Pero, pues, justamente como tú nos lo acabas de mostrar, hay una complejidad, pues, bastante fuerte, porque intervienen varios factores, tanto económicos, políticos, sociales, y sobre todo, pues, también en una zona que se ha caracterizado, no solamente, creo yo, por ser conflictiva, eso ya lo saben los que estudian en el área, sino también porque es megadiversa, ¿no? Hay pueblos, los diferentes pueblos originarios que están asentados en estas regiones y que supongo, y eso pues ya no lo aclararás ahorita en la siguiente ronda, pues posiblemente también sea motivo de conflicto. Eh, Muchas gracias, Lourdes, por esta interesante presentación. Vamos a dar paso a algunos comentarios y algunas preguntas. Nuestra querida amiga Parastú te manda muchas felicitaciones. Menciona que es un tema sumamente importante. Gracias al Instituto Welty por haber organizado tan relevante ponencia. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Dulce Nangan, híjole, hace un comentario un poco extenso, pero pues me voy a tomar la libertad de leerlo todo. Gracias por la presentación, muy interesante. Quisiera saber si la doctora Lourdes Alonso conoce a nivel internacional casos de parques eólicos implementados a partir de grandes inversiones que hayan tenido impactos benéficos a nivel social visibles en una disminución de las desigualdades. Y sí, por lo tanto, el caso oaxaqueño, que es marcado por conflictos y agudización de la estratificación social, es regla o excepción en el contexto global. También quisiera saber cómo la política energética de la 4T está impactando la industria eólica en el país y qué procesos de desagrarización se están desarrollando en la actualidad en el Istmo. Por un lado, programas como Sembrando Vida y por el otro, los grandes desarrollos tipo corredor interoceánico. Muchas gracias, dice Laura de Dulce Nangan, perdón. Marta Riz, a quien también le enviamos un afectuoso saludo, nos comenta, muy interesante presentación, muy puntual para nuestros tiempos. La bibliografía del capítulo también es útil y en esto pues quiero aprovechar también para preguntarte en dónde pues justamente podemos leerte para ahondar en estos temas, si nos puedes compartir algo que ya haya sido publicado o pues yo creo que también por medio del Instituto Welty podrías hacer llegar algún documento o alguna lectura o bibliografía adicional que nos ayude a comprender esta compleja situación que nos acabas de exponer. De momento son algunos de los comentarios y preguntas. Bueno, la de Dulce Nangan, pues como en general, pues ya es en sí una presentación por sí mismo este comentario, pero bueno, no sé si nos puedas comentar algo al respecto. Sí, pues muchas gracias por los saludos y las felicitaciones y qué bueno que hay interés. Sí, bueno, pues quizá lo más fácil será ahora hablar primero de la bibliografía y sí me gustaría extenderme un poquito más en las preguntas y comentarios que hace Dulce. Bueno, hay una bibliografía extensa sobre el tema. Los trabajos más, yo creo que más, que más trabajo de campo han hecho y que eso es siempre relevante son los de los antropólogos Dominique Boyer y Simin Hawi de la Universidad de Rice en Texas, justamente. Ellos dos han hecho, ya tienen varias publicaciones sobre este tema, mirándolo desde la antropología.
con enfoques más posmodernos, pero han hecho un gran trabajo, Dominique Boyer y Simin Hawi. Un poco más desde los estudios agrarios está Alexander Dunlap, quien también escribe muchísimo sobre energía eólica en el Istmo, y él se enfoca mucho en analizar el tema de militarización. Él habla mucho de técnicas de contrainsurgencia y megaproyectos, y en este caso el megaproyecto eólico, ¿no? Esa es otra vertiente también muy interesante, Alexander Dunlap. Los míos, más desde la teoría de la renta, bueno, pues tengo algunos que en mi página de academia, por ejemplo, ahí los tengo. Si ustedes me buscan Lourdes Alonso, pues ahí van a salir. Y bueno, he estado explorando algunos temas relacionados con la renta de la tierra y las desigualdades que se crean al interior de las comunidades. Y bueno, entonces ahora podría yo vincular esto último con el comentario que hace Dulce y las preguntas que hace Dulce. Yo creo que, bueno, el esquema predominante de la energía eólica en el mundo es un esquema donde grandes empresas están instalando parques eólicos. Ajá. Las que tenemos en México son fundamentalmente españolas, pero las españolas también están en otros países, ¿no? De América Latina y del mundo. Pero entonces, en este esquema, y además es un esquema donde se privilegian los aspectos más bien técnicos, más allá de los sociales. Entonces, contestando la primera pregunta de Dulce, si hay algún caso donde las inversiones hayan tenido impactos benéficos a nivel social, me atrevería a decir que no. Porque lo que les interesa a estas empresas es producir electricidad para generar ganancias. Y bueno, siendo yo una neomarxista, pues la ganancia se la apropian las empresas. Inclusive hay experiencias, a mí me sorprendió leer un libro sobre la energía eólica en Cataluña, y me sorprendió encontrar que hay experiencias muy similares. Y que los campesinos en esa región de Cataluña se quejan de situaciones muy similares a las que yo encuentro en el Istmo de Tehuantepec, que les pagan muy poco, que no crean empleo, que hay un despojo, etc. Entonces, ahora también quisiera destacar que el Estado, que el rol que debe jugar el Estado en todo esto. Y en el caso de México, el Estado ha hecho su función en términos de generar las condiciones para que las empresas hayan desarrollado y se hayan extendido por el territorio, ¿no? No solamente por el oaxaqueño, sino ahora sobre todo el país. Más allá de eso, el Estado mexicano no ha tenido, digamos, que ninguna otra preocupación. Hay un caso, yo sé que en Sudáfrica, el Estado sudafricano ha condicionado a las empresas eólicas a que se generen esquemas de reparto de beneficios económicos a las comunidades que se encuentran en un radio de 50 kilómetros alrededor de un parque eólico. Esa podría ser una medida. Existe, de nuevo, en la legislación sudafricana. Sería genial que existiera en la legislación de México. No hay para nada, ¿no? Ningún tipo de reglamentación que pueda obligar a las empresas a que repartan mejor, ¿no? De hecho, algo de lo que se quejan los dueños de la tierra es que el Estado los ha dejado solos, que ellos han tenido que negociar, que enfrentarse directamente con las empresas para poder incrementar las rentas. Las rentas que les pagan de todas maneras las empresas a los ejidatarios y propietarios pues son bajas, ¿no? Sobre todo considerando que hay una gran cantidad de personas que tienen 2, 5 hectáreas y entonces lo que reciben anualmente, digamos unos 50,000 pesos, pues eso, 50,000 entre 12 meses, eso es nada, ¿no? Entonces la respuesta es no. O sea, cuando el mercado lo regula todo, pues los que ganan son las empresas, ¿no?
Otra pregunta, quisiera saber cómo la política energética de la 4T está impactando en la industria eólica en el país. Esa es una muy buena pregunta. A la 4T ha sido crítica de todas las empresas privadas en el sector energético en general. Inclusive el presidente se ha referido de manera muy directa a una de las empresas eléctricas, Iberdrola, que no solamente tiene parques eólicos, también tiene instalaciones de ciclo combinado. Iberdrola es la primera empresa privada que produce electricidad en México. Después de la CFE está Iberdrola. Entonces la 4T ha sido crítica de esto, pero me parece que el enfoque de la 4T ha estado más bien, bueno, solamente en rescatar a la CFE. Este no es un tema menor, ¿no? O sea, rescatar a la CFE, pero no ha incorporado otros temas. De nuevo, los temas sociales no le interesa a la 4T tampoco. O por lo menos no está en el debate público, no lo menciona AMLO. Menciona sí la sangría que hay hacia la CFE, pero no se refiere a otros aspectos. Y más bien parece ser que pues, la 4T considera que las renovables en general no son fuentes de generación confiables, ¿no? Inclusive pues ha habido en otros momentos pues referencias a reavivar las carboeléctricas, que nosotros ya pasamos por un sistema, ya no tenemos un sistema de electricidad de carbón, sino justamente de gas, lo que comentaba César, ¿no? Ya el 80% de nuestra generación eléctrica pues es a partir de gas. Sería también una buena oportunidad la de pues incrementar las renovables bajo otros esquemas, ¿no? No solo bajo el esquema privado, pero no es algo que esté ahora en la discusión, y al contrario, ¿no? Esta crisis que ahora estamos viendo que nos cerraron la válvula del gas en Estados Unidos, probablemente vaya a inclinar la balanza como más bien hacia el carbón. Eso pues lo veremos. Ajá. Y relativo a otros procesos de desagrarización en el Istmo, bueno, pues ya como sabemos, y lo menciona Dulce en su comentario, pues el gobierno actual, el gobierno federal actual, pues está más bien impulsando estos proyectos de infraestructura. Es triste que yo lo diga, pero el campo en el Istmo de Tehuantepec está cada vez más abandonado. O sea, y esto no es a partir de la energía eólica, ¿no? Para empezar, con el distrito de riego, lo que se impulsó en el Istmo, en esta región en la que les estoy comentando, se impulsaron los cultivos como la caña de azúcar o el arroz, o el sorgo. Cuando se da como esa transición hacia la ganadería, porque se consideró que la ganadería iba a generar mayores ganancias económicas que la agricultura, entonces se cambia ya al sorgo, ¿no? Ya casi no se cultiva, ya casi no se cultivan alimentos en esta zona en la que yo estoy comentando, ya casi no se cultiva, hay una versión, una variante, una especie, de maíz local que le llaman zapalote, es un maíz muy pequeño. Yo creo que ese lo deben estar cultivando hacia la zona de Shadani o de las lagunas, pero en esta zona de estudio ya casi no se cultiva maíz, ¿no? Se cultiva de nuevo sorgo, ahora están sembradas turbinas eólicas y ganado, mucho ganado, con los impactos ambientales que eso tiene. Muy bien, muchas gracias, Lourdes, por tus respuestas. Vamos a continuar leyendo algunos comentarios y otras preguntas que ya nos han hecho llegar nuestros oyentes. Marta Riz nos pregunta, y creo que de alguna manera sí lo mencionaste, si hay instalaciones eólicas en propiedad privada y si sí las hay, si reciben una renta más alta por este hecho.
Sí, pues en los municipios de Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo, la tenencia de la tierra es privada. Y les comento que les dieron, el Estado de Oaxaca, el gobierno del Estado de Oaxaca les dio los títulos de propiedad privada que no tenían. Ahí es importante que no pasó procede, o cuando se hicieron esos procesos de dar los títulos individuales en los ejidos, el procede como que no vio esa zona, pero después el gobierno de Oaxaca dio los títulos. Se les paga lo mismo. Ahí las empresas no han hecho una diferencia en el régimen de tierra, ¿no? Y bueno, ahorita no tengo muy presentes los precios, y además era complicado hablar en mi trabajo de campo sobre dinero, porque en el Istmo hay una situación de inseguridad y de violencia que es muy fuerte, y mucha gente me decía, te doy la entrevista, pero no quiero que me preguntes cuánto me pagan, ¿no? O sea, si no hablamos de dinero. Más o menos yo fui haciendo, o sea, siempre sacaba yo algunos datos, algunos sí me decían, pagan tanto, ¿no? Entonces, les digo, las superficies donde no hay una infraestructura eólica, a esas superficies se les paga por hectárea unos 8,000, 9,000 pesos anuales por hectárea, ¿no? Si pensamos que los ejidatarios, por ejemplo, en Santo Domingo Ingenio, la gran mayoría de los ejidatarios no tienen más de 5 hectáreas. Pensemos entonces en los que tienen 5 por 8 reciben 40,000 pesos por derecho de viento al año. Lo mismo es para alguien que tiene propiedad privada, aunque en la zona donde es propiedad privada, la extensión promedio por cada propietario es de unas 17 hectáreas. O sea que está menos pulverizada la tierra en la propiedad privada que en el ejido. Pero bueno, la respuesta corta es, les pagan lo mismo. Muchas gracias, Lourdes. Gilmaro Cuellar nos pregunta también, bueno, nos hace el siguiente comentario. Seguramente la reforma agraria del 92 y los programas posteriores como Procede, FANAR, de los cuales ya has hablado un poco, aplanaron el camino para la venta y renta de la tierra y por consecuencia la instalación de los parques eólicos. Quisiera saber su opinión o análisis al respecto. Sí, sí, efectivamente. Y la gente en la región lo sabe así, ¿no? Que las condiciones para que las empresas se instalaran, pues se empiezan a generar con ese tipo de programas, ¿no? El Procede, de manera fundamental, en esta zona donde hay ejidos, entró el Procede desde 1997, los primeros ejidos que fueron La Venta y La Ventosa, pasaron por ese proceso en los últimos años del siglo XX, 97, 98. En Santo Domingo Ingenio, en el 2006, me parece, que se dio que culminaron este proceso. Entonces, sí, es parte de lo que yo les comentaba en la presentación. La propiedad privada de la tierra es la condición previa a en este caso, las relaciones de mercado en la tierra. Para que exista un mercado de tierras tiene que haber propiedad privada, ¿no? Hay algunos estudios, y de hecho en el Istmo, en esta zona donde he estado trabajando, sí había un mercado local de tierras antes de la década de los 90. Había traspaso de parcelas entre ejidatarios. Pero este es un proceso que se potencia cuando ya hay los títulos individuales en el ejido. Entonces, por ejemplo, en Santo Domingo Ingenio, que les digo que la mayoría de los ejidatarios tienen máximo 5 hectáreas, también hay algunos ejidatarios que tienen 200. O sea, se las fueron comprando a sus vecinos, ¿no? Pero sí, estos procesos de esta reforma agraria, esta contrarreforma agraria, es fundamental. Bien, nos quedan todavía algunos minutitos todavía. Nuevamente, Parastur nos hace dos preguntas y un comentario adicional. Nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿por qué se refiere
posesionarios y no comuneros y ejidatarios. Y bueno, enseguida comenta también, se refiere al dejar de generar recursos de la agricultura en sus terrenos y ahora generar recursos a través del viento. ¿Qué nos puede decir del hecho de que se deja de generar alimento, es decir, sobre la soberanía alimenticia? Yo creo que ese es también un tema muy importante porque ahora qué recursos produce la tierra además del viento, ¿no? Sí, pues es un tema fundamental en el Istmo y en otras regiones. Yo les mostré al principio de mi presentación el mapa de energía eólica, pero podríamos también incorporar el mapa de granjas solares o los lugares donde ahora se están cultivando jatrofa, o lo que sirve para los biocombustibles. Entonces, la presión que tienen las renovables sobre la soberanía alimentaria es muy fuerte. De por sí somos un país que ya no es soberano en esos términos, y en muchos otros más, ¿no? Pero ya no producimos nuestros propios alimentos, ya no producimos nuestro propio maíz, y para tú, bueno, nos va a decir que lo que consumimos, y ciertamente es así, es maíz transgénico. Y las renovables vienen a profundizar más esa tendencia, porque las renovables necesitan la tierra, digamos, lisa, así pelona. Ajá. No, las renovables, en concreto la eólica, no admite otros cultivos que sean altos, porque va a obstruir que el viento fluya y que el viento sea captado por las turbinas eólicas, ¿no? Entonces, lo más que se puede sembrar ahora en esa región, se están sembrando solo pastos o sorgo, lo que no es muy alto. Entonces, claro, esto lo agudiza esa dependencia que tenemos de nuestros alimentos. Y esa ha sido una preocupación de los movimientos sociales en el Istmo, ajá, en términos de la soberanía alimentaria local. Y hay muchas referencias a si dejamos de producir el maíz zapalote para los totopos, si dejamos de producir frijol, si dejamos de producir los alimentos que inclusive nos han dado identidad, pues ¿qué vamos a hacer los zapotecos en las futuras generaciones, ¿no? La otra pregunta no la entendí muy bien, creo que es que por qué no me refería a comuneros y por qué sí me refería a propietarios y ejidatarios. Sí, al parecer sí, esa es la pregunta. Yo Creo que es también así. no, porque yo creo que sí, ¿por qué te refieres a posesionarios y no a comuneros y ejidatarios? Ajá. Bueno, o sea, ejidatarios, pues los ejidatarios son los que están en Santo Domingo Ingenio, en La Venta y La Ventosa, que son de Juchitán. Estos dos últimos están en el municipio de Juchitán, y en Asunción Ixtaltepec. Esos son los ejidatarios, ¿no? Y ellos se autodenominan ejidatarios. En la zona del distrito de riego, de hecho, la gente que posee tierra siempre deja claro que ellos no son ejidatarios y que no son comuneros. Eso es algo muy interesante, que es parte de este conflicto que se gestó en la década de los 50 y 60 cuando se creó el ejido en 1964, y hubo un rechazo a nivel local. Luego viene la COSEI, y la COSEI trata de defender la propiedad comunal, pero la COSEI choca muy fuerte con este otro grupo que tenía el control de la tierra y tenía control de las instituciones ejidales cuando existían. Y entonces la gente en estos tres municipios, bueno, en mis entrevistas siempre sale, la gente se resiste a denominarse comuneros. Esa es una tendencia, yo creo, muy generalizada entre los que poseen la tierra. Entre los sectores que han estado movilizados históricamente en Juchitán, son estos sectores los que de hecho hacen la denuncia de que la tierra ahí es colectiva. Ajá. Pero los que efectivamente tienen la tierra y ahora tienen los títulos de propiedad, esos siempre van a clamar que es una propiedad privada, ¿no? Y van a decir que ellos no querían el ejido y que no son comuneros. Es una situación política muy, muy interesante.
Muchas gracias, Lourdes. Y finalmente yo creo que un último comentario, porque ya estamos ahora sí a punto de concluir, es de Damián González Pérez. Un saludo a Damián. ¿Qué papel juega, nos pregunta, bueno, te pregunta en específico, qué papel juega la etnicidad en esta problemática, ya sea por parte de los comités de propietarios, los propietarios independientes u organizaciones en general? Me refiero a la etnicidad como discurso de resistencia o negociación, por ejemplo. Y te reitera tus felicitaciones. Felicidades a la doctora Lulu. Gracias. Sí, esa es una excelente pregunta. Y efectivamente, este discurso identitario, este discurso sobre lo zapoteco, pues es utilizado por distintos grupos sociales. Por un lado, por los movimientos sociales, los movimientos en resistencia a la instalación de parques eólicos, quienes muy claramente ostentan los símbolos de lo que son los zapotecos. De hecho, muchas de sus protestas pues tienen un despliegue de este traje y maravilloso de las mujeres ismeñas, los estandartes que se usan en las velas. Y esto es algo que en Juchitán en particular lo han hecho no solamente en el tiempo reciente. La COSEI de hecho se caracterizó por esto, por movilizar la identidad zapoteca como en términos políticos. Y me parece que estos movimientos sociales que les llaman antieólicos, un poco de manera despectiva se utiliza esa denominación, estos movimientos sociales también utilizan este tipo de elementos, pero también los ejidatarios y propietarios despliegan algunos elementos de la propia identidad para tratar de destacar elementos de la injusticia o de las desigualdades entre las empresas y ellos, ¿no? Entonces, sí, diría que hay un uso, pues, selectivo, pero muy bien articulado en algunos casos de la identidad zapoteca en este caso. Muy bien, pues muchas gracias, Lourdes, por esta magnífica presentación. Nuevamente quisiera preguntarte que si nos pudieras compartir, por ejemplo, tu página, alguna página donde nos podamos poner en contacto contigo, algún correo, redes sociales, ya sea que nos las digas ahorita por este medio o más adelante por medio del Instituto Welty, que puedan hacernos el favor de compartirnos esta información. Sí, bueno, pues mi correo electrónico es lulualonso8370@gmail.com. Es todo junto. lulualonso8370@gmail.com y bueno, pues ahí siempre estoy disponible. Muy bien, muchas gracias. Pues nuevamente agradecemos tu presencia, tu excelente presentación, bastante clara, bastante clarificadora. Y pues ahora doy paso a la coordinadora del Instituto Welty de este conversatorio para que nos dé un último mensaje. Muchas gracias, Lourdes, nuevamente, y un placer haber Gracias. servido como moderador de esta charla. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, por compartirnos los avances y los resultados de tu trabajo, y esperamos que en futuros conversatorios tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente aquí para conversar y enriquecernos con lo que haces, pues, estudiado hasta en relación a la energía eólica. Y bueno, quisiéramos aprovechar este espacio para comentarles que tenemos otro conversatorio en este mes que versa sobre diversidades en crisis, transformaciones socioambientales en regiones indígenas y afromexicanas de Oaxaca. En esta charla nos acompañarán Lina Rosa Berrio, Leopoldo Trejo, Damián González y Cristina Masferrer. Esta charla se llevará a cabo el jueves 25 de febrero en punto de las 4 de la tarde. Los esperamos para que nos acompañen
También tenemos la transmisión en vivo y posteriormente subiremos estas charlas a nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí estarán resguardadas por si gustan revisar nuevamente estos conversatorios. Asimismo, pasaremos a través de nuestras redes sociales los documentos, los PDFs que nos han compartido los autores para que ahonden más en estos temas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo conversatorio.